Yo soy docente destituido del distrito, a mucho honor. Soy habitante de calle. Todas las mañanas me reúno con 100 habitantes de calle a jugar. Después voy con los habitantes de calle de Bogotá. Por ahí escuché esta mañana un extranjero diciendo que el alcalde no tenía proyectos para habitantes de calle. Tiene proyectos maravillosos. Capacito docentes. O sea, mi perspectiva desde la anarquía es real. No puedo pretender promulgar la anarquía ganándome 3 millones mensuales con el distrito, para nada. Considero que debe ser coherente entre lo que pienso, digo y hago. Veo una gran contradicción en este evento, pero creo que ese es el conflicto de la existencia, ¿no? Esas contradicciones son las que nos permiten oscilar. Capacito docentes en un proyecto que llevamos 40 años, es un proyecto de innovaciones pedagógicas que hace énfasis en participación y comunicación, y todos los días le hablo a 100 bogotanos sobre prevenir adicciones y VIH en los buses. Participé en escribir un libro, 800.000 bogotanos han logrado recibir información, escribimos un libro con la población gay, con la población adicta. En este momento no tengo esa cartilla, tengo otro texto que es producto de nuestra investigación pedagógica. Esto era como una pequeña introducción. Yo creo, voy a comentar todo este paradigma que he escuchado desde mi sintagma. ¿Listo? Lucho por construir una nueva educación que trascienda la magistralidad de la educación. Yo aquí he escuchado hablar de educación institucional y de muchas cosas, pero no he escuchado hablar de lo magistral. Ahí que hay que identificar qué es lo magistral. Es una educación que viene desde Grecia, ¿no? Que pasó por el oscurantismo, que ha pasado por el imperialismo y que hoy en día están aplicando en nuestro país. Creo que un punto de partida claro nos permite darle un sentido a la búsqueda y no navegar a la loca. Preguntar los múltiples sentidos nos dispersa. A mí me permite condensar una educación verdaderamente alternativa que no corresponda a los intereses de la ideología que genera una profunda crisis deshumanizadora. Creo que la educación alternativa es intervenir positivamente la sociedad en un lenguaje revitalizador. Creo que no es solo transformar, repito, concibo la educación alternativa y según he visto en todos esos procesos que he participado, que la educación alternativa tiene una característica, es intervenir la sociedad en una práctica revitalizadora, porque considero que la educación magistral está comprometida con el lenguaje de la muerte, en todos los términos. Por donde yo coja la educación magistral me lleva al lenguaje de la muerte. Descubrí que la inteligencia emocional es el contenido prioritario, necesito un eje básico, y en mi caso personal lo he desarrollado hacia el desarrollo de la inteligencia emocional como un proceso enriquecedor y delicadamente que no contradice la redención de la educación. Necesariamente, ¿por qué hablo de redención, de una educación redimida? Para que la educación cobre el verdadero valor. Yo creo que es como el arte, hay arte y hay cosas que no son arte. ¿Listo? La función social del arte es representar la cultura. ¿Cuál es la función social de la educación magistral? Castrar al individuo. Entonces lo que necesitamos es involucrar el proceso del individuo en la cátedra de vida. Les cuento que yo he estado en algunas universidades y me ha tocado capacitar docentes, pero ¿saben cuál es el título que más me gusta? Cátedra de vida. Me encontré con Javier Omar Ruiz, con la persona que participa en ese proceso, en un sitio que se llama Vida Libre para habitantes de calle. Educación, yo creo que cuando la educación realmente se condensa, se convierte en un proyecto social, revitalizador y reivindicador, donde vuelven a cobrar valores los elementos humanizadores y empezamos a hablar en términos de vida y no en términos de muerte. Ahí, de una forma muy práctica, creo que se debe abordar la jornada diaria. Yo no he escuchado hablar de innovaciones a la jornada diaria. Es que la ley 115 de educación dice que hay que innovar, pero ¿cómo van a innovar los docentes? Entonces, yo me he metido en investigar cómo innovar en la jornada diaria, ahorita les voy a contar cómo. La legislación política constitucional, eso es función del señor secretario de Educación y del señor alcalde, y creo que hasta, por lo menos yo estoy aquí sentado en este evento, o sea, creo que sí hay una reivindicación de lo que es el trabajo de los educadores y las personas comprometidas en este cuento. Y el estatuto docente se me hace fundamental. Por eso me destituyeron a mí de la Secretaría de Educación por el estatuto docente y a todos los que queríamos pensar de una forma diferente. Entonces, a mí me surge una pregunta clave y es, ¿por qué prima lo productivo económico sobre la preponderancia de lo emocional en una cátedra de vida? ¿De qué forma desplazamos
la planeación y las consecuencias de la función social de la educación magistral, que deforma el ser que viene equipado para la felicidad y lo oprimen anulándolo en la escuela. Hubo criterios con los cuales yo siempre estoy en contra. Ese cuentico es que vamos a la escuela a que nos formen, a que nos deformen. Que existe la adolescencia. ¿Cómo vamos a hablar de adolescencia? Esa es la etapa más bella de la vida, que una persona adolece entre los 12 y los 18 años de elementos para afrontar la vida. En ningún término. A mí me gusta Marcel Proust porque Proust dice que es la edad de las mujeres en flor. Es la época más bella de la vida. Porque parece ser que en la escuela, cuando tratan de definir al ser, lo primero que quieren hacer es anularlo, ¿no? Anularlo por completo. Y qué tremendo que lo anulen a uno en esa edad de los 12 a los 15 años. Bueno, no me quiero como dispersar. A mí me surgieron preguntas entonces, bueno, oprimen anulándolo en la escuela totalmente, y cómo incentivamos nuestras potencialidades y habilidades para empoderarnos a afrontar la vida. Yo concibo todo esto dentro de la escuela, ¿listo? Yo le contaba a alguien que tuve la oportunidad de estudiar con Estanislao Zuleta, que el hijito de Estanislao se suicidó, Fernando Zuleta, mi gran amigo. Mi padre tenía 5.000 libros y a mí me tocaba leer y leer en la casa, les cuento. Y yo viví lo de la educación en familia. El hijo de Estanislao fue completamente aislado. Pero ¿ustedes qué opinan del águila? ¿Saben cómo educa el águila a los hijos? Al otro día de tenerlos, de que rompan el huevito, lo lleva así al vacío y lo suelta. Vuela, vuela. Yo no voy a decir vuela o se muere, sino vuela, vuela, porque la mayoría vuelan. ¿Listo? Entonces yo estoy concibiendo todo esto en términos de la escuela. Así la escuela es un laboratorio de muerte, pero yo estoy concibiendo en términos de la escuela. ¿Cómo establecer una ruptura entre el afuera y el templo del conocimiento? Porque es que el aula es un templo. Yo no puedo llegar al aula cargado de los problemas de mi familia, de mi papá, de los problemas sociales, si me tocó irme caminando que no tengo zapatos. Sí, puede suceder eso. Yo conozco personas que no los han tenido. Conozco una señora que ordeña vaquitas y los hijos tuvieron que andar descalzos y son niños felices. Entonces hay que empezar a establecer una ruptura entre el afuera y el aula, ¿listo? Yo lo encontré a través del juego, a través de manejar el círculo. Hubo algo que me gustó mucho ahorita. Ustedes saben qué significan esos ángulos rectos en las construcciones escolares distritales, esas aulas frías, largas, esos elefantes blancos que son los colegios del distrito. Eso tiene un sentido. Es como Bacatá. ¿Cómo consiguieron Bacatá la entidad para los habitantes de calle? Es una cárcel gringa, es una copia de una cárcel gringa. Todo eso tiene un sentido, ¿listo? Mire, cuando hablamos de que toda actividad humana tiene un significado político, quiere decir que nada está aislado y todo está inscrito dentro de un proceso. Entonces, ¿cómo establecer, trabajar lo espacial? Los proyectos educativos institucionales. Mire, ¿sabe qué es lo que más me ha gustado de los 2 días que estuve allá arriba en la Plaza de los Artesanos? Que tuve la oportunidad de hablar con los alumnos sobre los proyectos educativos. Y casi ninguno sabía cuál era el proyecto educativo de su colegio. El entorno, la educación debe ser alrededor del entorno, transformar la realidad del mundo. Mire, ¿cómo aprender el teorema de Pitágoras? ¿Qué mejor forma que aprender midiendo mi aula? Pero si a mí me hablan del teorema de Pitágoras de una forma tan abstracta, todo eso tiene implicaciones. Pero vuelvo, insisto, la jornada diaria, porque aquí estamos hablando de una educación alternativa. ¿Y cómo le hemos aportado a los docentes estos 4 días herramientas para abordar la jornada diaria? Aquí, cuando yo no he escuchado decir a una persona, vea, es que cuando usted llegue y coja el pelado, de que, uy, esos zapatos están sucios, trabajo la tarea, mire su uniforme, no se ha afeitado. ¿Hemos planteado ese tipo de cosas tan cotidianas? ¿De qué manera va a mirar el cuaderno del alumno? ¿Cómo va a manejar el alumno sus materiales, el material investigativo? O sea, aterrizarnos, ¿listo? Porque, es más, estoy hablando mucho, porque para mí la palabra tiene mucho poder, ¿listo? Hay momentos en que la palabra se vuelve tan burguesa que es una masturbación de culpas y de situaciones. Entonces requerimos estrategias concretas, ¿listo? Entonces, ¿cómo elaborar estrategias concretas para innovar en la jornada diaria? Es un punto concreto. ¿Cómo modificar el entorno educativo? ¿Cómo modificar los espacios educativos? ¿Cómo modificar la relación con el docente? Vea, yo todavía escucho docentes que dicen, es que yo vengo a dictar clase. Y yo estoy acá arriba y estoy bien porque yo soy el que manejo el poder del conocimiento. Y usted está mal porque usted está allá abajo. Y todos alineados porque estamos enseñándolos a jerarquizarnos. Entonces hay que empezar a trabajar sobre los elementos concretos. ¿Cuál es la relación con el docente? ¿Cómo vamos a manejar las formaciones? ¿Qué implica este círculo? ¿Saben qué implica este círculo? Todos estamos a la misma distancia del centro. Tenemos iguales derechos, iguales deberes. ¿Sabe qué implica esas formaciones lineales?
nos están ejercitándonos en la jerarquización. Detalles aparentemente insignificantes son los que hacen la vida. Esa formación, ese uso del uniforme, la forma como le habla el profesor al alumno, la forma como el alumno le habla al profesor, son actos concretos. Yo no los tengo resueltos. Tengo un taller muy chévere, ahorita les voy a dar mi correo a los que quieran participar, muy práctico, en el cual hemos abordado todas estas situaciones. Preguntas que me siguen surgiendo a mí. La actitud frente al conocimiento, la actitud frente al poder. Mire, el docente es un modelo, indudablemente, y es un principio pedagógico, ¿no? Que el alumno aprende mucho a través del ejemplo que le da el docente, de cómo se viste y cómo habla. Pero ¿cuál es la actitud de ese docente? Bueno, en fin. Yo realizo un taller de innovaciones pedagógicas al que le interese. Trabajamos 5 módulos. El primer módulo es la guachafita, buscamos jugar, buscando liberar tensiones, integrar las personas, todas las implicaciones que tiene el juego. El segundo módulo, sin ser esquemáticos ni tener fórmulas, pero es una manera concreta de cómo se ha abordado toda esta problemática. El segundo es la relajación. El tercero se llama democracia, grupo y conflicto. Buscando la construcción del conocimiento, que el conocimiento sea un proceso grupal, experimental. El cuarto módulo se llama la fiesta del saber y el quinto, autocoevaluación de la ley 115. Y para sintetizar, a mí me surge una pregunta concreta respecto a la evaluación. ¿Cómo lograr que la evaluación realmente desarrolle la autonomía del muchacho y no genere más codependencias y más heteronomías y más falta de confianza en sí mismo, que es lo que veo? Porque no es un problema de indicadores de logros, ni es un problema de números. Es problema de que el profesor siga evaluando al pelado. Entonces, la propuesta que hemos logrado en esto de las innovaciones pedagógicas que estoy trabajando es que cada muchacho se evalúa a sí mismo, pero en términos de qué se evalúa, evalúa su participación. ¿Cómo participé? Y comunicación. ¿Qué es la comunicación? Pues el contenido y el temático del currículum que se esté trabajando en cualquier área. Mi correo es redpilosidad@gmail.com. Listo. Para los que estén interesados en el taller, repito, redpilosidad@gmail.com, me envían una noticia y yo le envío la propuesta por escrito.